Jóvenes, ahora vamos a revisar un tema muy importante que es el de la respiración celular. Es la base que todos los seres vivos tienen para poder obtener la energía y realizar sus funciones biológicas. Lo vamos a definir como ese proceso bioquímico en donde se tiene como resultado la fabricación de energía biológica en forma de moléculas de ATP. Para llevarlo a cabo se utiliza un combustible, que es el de la glucosa, que es un azúcar, un monosacárido formado por 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, aunque también se pueden incorporar a este proceso las grasas, sobre todo las grasas neutras, y en casos de mucha urgencia, inclusive pueden también incorporarse las proteínas. Los fundamentos del proceso, de alguna manera, ya lo revisamos, ¿no? Tienen que ver primero con las reacciones de degradación. Cuando nosotros tenemos una molécula grande que la descomponemos en sus partes, va a liberar energía. En el caso de la respiración, esa energía liberada se va a acoplar a una reacción de unión o de síntesis, que es la de abajo, en donde los enlaces que se tienen que formar para formarnos el tabique más grande, el tabique CD, la energía para formar estos enlaces proviene justamente de la liberación que se dio en la reacción de arriba, es decir, se acopla una reacción de ruptura o catabólica con reacción de unión o anabólica. Si ya nos referimos más en detalle a lo que sucede en el proceso de la respiración celular, nuestro combustible, es decir, la glucosa, en presencia de las enzimas específicas encargadas de degradarla, obviamente nos va a romper en algunos de sus componentes de la glucosa, se va a liberar energía, pero otro juego de enzimas van a lograr que esa energía liberada sirva para que el precursor de nuestro ATP, es decir, el ADP, que significa adenosín difosfato, más moléculas de fosfato, en una reacción que se conoce como reacción de fosforilación, se puedan unir y nos formen la energía biológica universal también, que es el ATP o adenosín trifosfato. Hay una transformación y una utilización de la energía a partir de la degradación de una molécula que va a actuar como combustible. La respiración celular son más de 40 reacciones químicas que se lleva a cabo por etapas. La primera etapa, glucólisis; la segunda, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos; y la última, que sería la cadena respiratoria, también en algunos textos se les conoce como fosforilación oxidativa. Vamos a ir revisando qué es lo que pasa en cada una de estas etapas. Durante la glicólisis o glucólisis, la pueden encontrar de cualquiera de estas dos formas, solamente va a haber una degradación parcial de la glucosa, es decir, nuestra molécula de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, solamente se va a degradar a dos moléculas de 3 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Es algo así como que partiéramos la glucosa nada más a la mitad. Se va a llevar típicamente en el citoplasma celular, y para poderse llevar a cabo, la célula tiene que invertir, que gastar dos moléculas de ATP que se usan para desestabilizar a la molécula de glucosa, y al final de esta serie de reacciones de glucólisis solamente se van a fabricar 4 ATPs en total, es decir, la célula gasta 2, pero obtiene 4, 2 de ganancia, pues no es mala.
no es mala sin duda, pero una característica muy importante de este proceso es que no necesita oxígeno para llevarse a cabo. Por lo tanto, se conoce esta etapa como la etapa anaerobia de la respiración celular. Y un detalle también fundamental es que este es un proceso que todos los seres vivos la realizan, procariotas y eucariotas, bacterias desde las más sencillas hasta las ballenas más inmensas que existen en el planeta. Es un proceso absolutamente universal. Cuando hablamos de glucólisis en organismos procariotas, dado que solamente van a hacer la degradación parcial de la glucosa, los desechos de este proceso van a ser todavía moléculas orgánicas, que en los últimos tratamientos que se le da a estos desechos y que van a ser eliminados al medio que rodea a estos organismos, muchos de estos productos de desecho inclusive van a llegar a ser útiles en muchos sentidos. A este proceso de desecho de materia orgánica se le conoce con el nombre de fermentación. Pero si hablamos de células o de organismos eucariotas, resulta ser que estos restos de la glucosa no se van a tirar, no se van a eliminar, sino que se van a dirigir a las siguientes etapas de la respiración y que van a ser aquellas en donde sí se necesita oxígeno para llevarse a cabo. Pero antes de pasar a eso, hablemos un poquito de lo que es la fermentación. En términos generales, bueno, ya habíamos dicho que la realizan organismos procariontes, básicamente bacterias, y una variedad de hongos también muy sencillos, y dependiendo del tipo de sustancias que se desechan, van a ser las variantes de fermentación. Va a haber fermentación alcohólica, en donde se desecha alcohol etílico, fermentación láctica, donde desecha ácido láctico, fermentación acética, donde se va a desechar ácido acético, que tal vez nosotros lo conocemos mejor como vinagre, o ácido butírico, que es lo que finalmente se utiliza para la fabricación de mantequillas, por ejemplo. Pasemos ahora a la siguiente etapa, que es conocida como ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ya habíamos dicho que este ciclo se va a alimentar de los restos de la glucosa provenientes de la glicólisis o glucólisis, y va a haber un sitio en la célula, un organelo especializado en la producción de energía biológica, que son las mitocondrias, y que solamente van a estar presentes en células eucariotas. Esta etapa o esta serie de reacciones químicas se van a llevar a cabo solamente si hay presencia de oxígeno en el medio celular. Y no son otra cosa más que una serie de deshidrogenaciones y descarboxilaciones, o sea, arrancarle a estos restos de la glucosa cada uno de sus hidrógenos, cada uno de sus carbonos, poco a poco, y con todo y el enlace que los mantiene unidos a la molécula original, y al perder electrones, esto químicamente se conoce como la oxidación química de una molécula. Pero al arrancar electrones de una molécula, estos tienen que irse a otro lado, no desaparecen. Estos electrones, básicamente junto con los hidrógenos a los cuales están unidos, van a ser concentrados por la célula en moléculas especiales que van a servir como aceptores de electrones, conocidas como NAD y FAD, es decir, nicotin-adenin dinucleótido o flavin-adenin dinucleótido, que al recibir los electrones arrancados
de los restos de la glucosa se van a estar reduciendo químicamente hablando. Es decir, en el ciclo de Krebs, una cosa fundamental que se busca es preparar tanto a el nicotina-adenin como al flavina-adenin en su forma reducida para una siguiente etapa química. ¿Cuál es esta etapa química? Que es aquí donde se da el gran salto evolutivo e inclusive la posibilidad de tener el desarrollo de organismos cada vez más complejos. Esa etapa, que es la última etapa de la respiración celular, conocida como cadena respiratoria o fosforilación oxidativa, es algo muy similar a cómo funciona una central hidroeléctrica. Lo que ustedes ven en este esquema es primero una gran cantidad de agua que va a estar sujeta a una fuerza, no nada más por el volumen de agua, sino por esa fuerza de atracción y ese desnivel que se tiene, que va a tener una gran cantidad de energía potencial. La fuerza de gravedad, en este caso, va a actuar precisamente como un elemento fundamental para que esa agua tenga esa energía potencial. Esa agua va a fluir a través de un conducto, digamos que muy estrecho, y que al pasar por una turbina, un generador de energía lo hace girar. Y esto, a través de un proceso físico muy conocido, va a permitir que ese giro produzca energía, en este caso energía eléctrica. Al final lo que nosotros vamos a tener es una agua que, al haber perdido justamente tanto el volumen como la fuerza que la empuje para salir de una manera muy acelerada, un agua que ya no va a poseer esa energía potencial. Este mismo esquema nos va a servir para explicar cómo funciona un proceso que es verdaderamente interesante y maravilloso. Nosotros vamos a tener, en lugar de agua con energía potencial, moléculas que, gracias a la presencia de hidrógenos, o sea, moléculas que, al estar reducidas, van de alguna manera a sentirse atraídas, no en este caso por una fuerza gravitacional, sino por un elemento químico que es altamente adicto a los electrones, y que es el oxígeno. Por algo se le conoce como uno de los elementos con una mayor electronegatividad o con una mayor afinidad hacia los electrones. Esa es la fuerza que nos va a hacer que nuestras moléculas de nicotina de dinucleótido y de flavina de dinucleótido reducidas puedan tener una gran energía potencial. Esto, a través de las estructuras mitocondriales, son capaces de fluir y llegar a complejos enzimáticos que, exactamente como si fueran una turbina generadora, pero que en este caso son complejos de ATP sintetasas, así se llaman las enzimas, y que están asociadas en complejos llamados citocromos, van a girar y, como resultado de esta acción, van a producir no energía eléctrica, sino, en este caso, ATP. Una vez que se pierde la energía potencial por parte de nuestras moléculas,
Pues resulta ser que lo que nosotros vamos a tener al final es, digamos, moléculas ya sin esa energía potencial, porque además, al final de cuentas, quien ha actuado como aceptor de esa energía potencial que al principio tenían nuestras moléculas ha sido el oxígeno. Para decirlo en otras palabras, mucho más sencillas, ¿no? En la cadena respiratoria se va a llevar a cabo en un sitio específico de la mitocondria, que son en los citocromos, en donde moléculas que estaban previamente reducidas, el ciclo de Krebs, se les va a arrancar los hidrógenos, los carbonos y los electrones por parte de un elemento altamente electronegativo que es el oxígeno. Durante este proceso, justamente se van a producir una cantidad aproximada, con algunas variantes, de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que ingresó al proceso. Y obviamente lo que nosotros vamos a tener como desechos finales, ahora sí ya sin ninguna posibilidad de extraerles más energía, va a ser agua y dióxido de carbono, que son los productos de desecho metabólico de la respiración celular, y que la célula, ya cuando se trata de un organismo complejo, a través de todo un sistema, de un aparato, sistema circulatorio y sistema respiratorio, termina por expulsarlos del cuerpo del individuo. Si esto lo vemos en forma de una ecuación química, pues es muy sencillo. Lo que nosotros tenemos como reactivos, en el caso de la respiración aerobia, pues van a ser nuestra molécula de glucosa, 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, en presencia de 6 moléculas de oxígeno, nos va a dar, en la degradación total, dióxido de carbono y agua como resultado de estos procesos de degradación enzimática que llevamos a cabo. 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de vapor de agua. Pero acoplado a este proceso, lo más importante es que se liberó energía como resultado de este proceso de degradación o de oxidación. Alimentamos una reacción en donde nosotros tenemos 38 moléculas de adenosindifosfato más 38 fosfatos o 38 moléculas de fosfato, y que con la energía proveniente de la degradación de la glucosa nos va a servir para poder formar 38 moléculas de ATP. Esa es, digamos, que la expresión química más sencilla de la respiración celular. Las dos reacciones, perdón, las dos series de reacciones. La de arriba, que sería la reacción de degradación. La de abajo, que sería una reacción de síntesis, acopladas para, a final de cuentas, obtener energía biológica a partir de un combustible que es la glucosa. Y lo más maravilloso, lo más sorprendente de este asunto es que este proceso, más el citoplasma celular, pero al menos este proceso de la fase aeróbica, se lleva a cabo en una estructura, que es la mitocondria, de aproximadamente 10 micras de tamaño, es decir, una micra es la millonésima parte de un metro, o si quieren, la milésima parte de un milímetro. 10 micras es la fábrica de energía biológica que todos los seres vivos eucariontes poseen y que les da la energía necesaria para poder funcionar en cualquier
cualquiera de sus variedades, en cualquiera de los ambientes, en cualquier forma de vida conocida. Ahora sí sus actividades pues van a divertirse, espero. En primer lugar, ustedes me van a hacer una especie de resumen del contenido de esta presentación, ¿no? Es decir, a partir de la elaboración de un mapa mental ilustrado, ahora sí va a ser un mapa mental y me lo van a tener que ilustrar, ustedes me van a, de acuerdo a su entendimiento, a señalar cuáles son las etapas y cuáles son las características de la respiración celular. Me van a tener que hacer énfasis en dónde se realiza, en qué parte específica de la célula, qué tipo de organismos llevan a cabo cada una de estas etapas, cuáles son los productos químicos que sirven para alimentar cada una de estas etapas y cuáles son los reactivos necesarios para que se pueda llevar a cabo. La segunda parte de esto, ya se los había anunciado, es que ustedes me investigan de preferencia con alguien de su familia que sepa. Generalmente no es difícil que nosotros encontremos a alguien de la familia que sepa cómo fabricar yogur, pulque o tepache, cualquiera, solo uno de estos tres, pero el que ustedes escojan, en donde se indique a detalle cuáles son los ingredientes, cuáles son las condiciones ambientales que deben existir para fabricar cualquiera de estos productos, qué es lo que se obtiene al final, y algo que evidentemente ustedes sí van a tener que investigar por otro lado es cuáles son los organismos responsables de llevar a cabo el proceso de fabricación de yogur, de pulque o de tepache. Y por último, una pregunta que también ustedes van a tener que investigar y que tiene que ver con estos procesos que estamos hablando. ¿Por qué se dan los calambres musculares? Busquen, tal vez esta sería una tarea un poco más compleja, pero créanme que les va a ustedes a interesar. Sus antecedentes en química son fundamentales y yo espero evidentemente que no tengan ningún problema para poder hacer su tarea, pero si no, ya saben que el próximo martes nos vemos y trataré de aclarar cualquier duda que tengan. Si no, pues ya seremos más los que tengamos la misma duda. Cuídense mucho y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.